Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente iremos dando inicio al resto de las compañeras y compañeros que se suben al encuentro. No sé si estimo que deben tener un grupo de WhatsApp. Me han dicho que ya han conformado un grupo de WhatsApp, así que si pueden avisar, ya damos inicio a la reunión de hoy. En la segunda clase de la unidad, yo algunas aclaraciones me han hecho llegar comentarios respecto de la bibliografía. Ustedes verán que la mayor parte de la bibliografía que he seleccionado traté de incluirles a ustedes bibliografía lo más contemporánea posible. Y cuando no ha sido posible, son textos que ya tienen algunos años, les he propuesto traducciones propias o algunos videos introductorios en los cuales yo les doy a conocer el texto. Entenderán ustedes, digamos, que no, la idea para mí en todo momento en el trabajo de la bibliografía del curso ha sido brindarles una mirada lo más contemporánea posible respecto de ciertos debates en torno a la teoría política y en particular la teoría política que hace la defensa. Así que, dicho esto, me excuso, y si ustedes llegan a tener dificultades o alguno de los textos que ustedes encuentran en la bibliografía obligatoria o en la bibliografía optativa reviste interés, con gusto organizamos una pequeña reunión o hago un pequeño audio que cuelgo en la plataforma que acompañe al texto que ustedes quieran trabajar. Lo que sí les pido, por favor, es que, bueno, tratemos de trabajarlo de manera conjunta. No voy a estar ahí haciendo una traducción de cada uno de los textos optativos, porque la idea es que complementa, sí, la bibliografía obligatoria. Bueno, vamos al desarrollo del contenido de la clase de hoy. Como habrán visto, en esta primera unidad, la materia tiene 3 unidades. La primera unidad es más bien teórica. La segunda unidad, una aproximación más a partir de la historia, siempre reciente. Y la tercera, un debate sobre tendencias contemporáneas. En esta segunda clase de la primera unidad, no sé si han tenido tienen alguna duda general o algo respecto del texto de Schmitt de la semana pasada. Creo que ha sido claro. Digo, es un texto corto. Si queda alguna duda, por favor, utilicen el foro o la mensajería interna de la plataforma. No sé si ahora quieren hacer mientras que siguen entrando compañeros, si alguien me quiere hacer alguna consulta ahora. Bueno, vamos entonces a los textos de esta semana. Esta semana yo les propongo 4 autores. Ya comencemos a trabajar sobre algunas cuestiones relativas al Estado en el siglo XX. Les he dejado en la plataforma, si ustedes han podido entrar hoy al curso, les he dejado los videos respecto de Carver, de Jessop y de Bourdieu. Les comparto la plataforma. Ustedes verán estos 3 videos, son 3 videos que he preparado respecto de los autores, en los cuales son videos cortos que acompañan la lectura, de vuelta atendiendo a que, por ejemplo, el texto de Stephen Carver es un autor que solamente está, el autor es alemán, es actualmente docente en los Estados Unidos y su trabajo está en inglés y en francés. ¿Cuál es el interés? Voy a dejar de presentar, así ya vamos a, como la semana pasada yo les dije que les iba a hacer una pequeña introducción de tipo biográfico intelectual de todos los autores que les propongo para que ustedes comprendan el interés que entiendo yo tiene el estudio para la materia. En primer lugar, ustedes habrán visto, bueno, hay un texto de Philippe Abrams, que es nota sobre la dificultad de estudiar el Estado. Ese no he preparado un texto ni un video. Si quieren, yo después les dejo un pequeño audio en la plataforma. Philippe Abrams es un sociólogo
y comienza a trabajar sobre la noción de la sociología histórica, que es un desarrollo de Max Weber. Yo entiendo que varios de ustedes ya han leído a Max Weber o lo han visto en alguna otra materia. Max Weber era un sociólogo alemán contemporáneo de Carl Schmitt, que vimos en la primera clase, pero con una visión diferente. Históricamente el trabajo de Max Weber llega a la lengua castellana. Max Weber escribe obviamente en alemán. El interés de Max Weber es explicar el derrotero político y sobre todo histórico que tiene Occidente, puesto que una de las mayores inquietudes que gobierna el pensamiento social a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX es poder explicar la dinámica social en el contexto del capitalismo. Max Weber es uno de esos intelectuales europeos que se ocupa del tema y desarrolla una visión bastante novedosa que fue la sociología informada históricamente. A la sociología clásica, la propuesta sociológica de Émile Durkheim, de la escuela francesa, la propuesta sociológica de Max Weber es una sociología informada en la historia que a partir de los hechos históricos genera tipos con los cuales ordena los hechos sociales. En esos tipos que va generando Max Weber hay tipos de racionalidad, hay tipos de desarrollo histórico y también eso le permite generar definiciones como es la definición propia de Estado. Entonces, no sé si hasta acá me siguen, me van escuchando bien. Sí, estamos bien, ¿no? Disculpen, iré tomando unos mates porque está fresco. Así que, y haré de cuenta que nos acompañamos todos con los mates. Le decía la sociología histórica, la sociología informada históricamente. Philip Abraham es un cientista político y sociólogo británico, muere muy joven. El texto que les estoy proponiendo acá es un texto de 1982, si no me equivoco, pero es un texto bastante interesante porque sistematiza algunas cuestiones respecto de cómo abordar el estudio del Estado. Ese es el primer texto que les estoy proponiendo para esta semana. Como les decía, está en inglés, después haré un pequeño resumen en la plataforma para audio para su tratamiento. En segundo lugar, el texto que les propuse es un texto de Stephen Kalber, como les decía, sociólogo alemán, especializado en el trabajo, es un exégeta del trabajo de Max Weber. Y allí ya encontramos un primer estudio que me parecía importante traer a colación y que entiendo que les va a brindar a ustedes nuevas herramientas para comprender el fenómeno político y el fenómeno del Estado en particular. Después les estoy proponiendo, a partir del texto de Jessop, de Robert Jessop, una aproximación marxista al estudio del Estado, con los debates contemporáneos de qué es el Estado. Y después, finalmente, un estudio de Bourdieu, también de una sociología, la sociología francesa, de corte más bien estructuralista, en el cual Bourdieu, en la lógica de los campos burdesianos, les va a proponer otro tipo de aproximación al fenómeno estatal, al fenómeno político, en el siglo XX. Recuerden ustedes que nosotros habíamos dicho que el Estado, según Carl Schmitt, es el estatus político de una nación. Entonces, la cuestión del fenómeno estatal, ¿sí?, nos es importante para poder comprender, digamos, ciertas cuestiones que atañen a los principios políticos de la defensa, entendiendo que el actor principal de la defensa es el Estado y una burocracia especializada dentro del Estado que es el instrumento militar. El instrumento militar es una burocracia, es una de las burocracias que hay en el Estado, que tiene sus propias reglas, que tiene un alto grado de especialización y que, digamos, debe estar acompañado de una comprensión tan profunda como se pueda de lo que es el fenómeno estatal y el fenómeno burocrático. Acá hay dos cuestiones que quería señalarles. Yo les decía en todo momento que tanto para Carl Schmitt como para otros autores, bueno, la cuestión de lo político y la cuestión de pensar aquellos elementos que son específicos a la política moderna. Yo sé que por ejemplo, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, que se estudia mucho en el ámbito de la defensa,
hay ciertos invariantes en el análisis social que obedecen a la naturaleza humana y ciertas lecturas que muchas veces los teóricos de las relaciones internacionales traen del pensamiento clásico griego, romano. Mi propuesta es diferente, mi propuesta es a partir de ver qué cuestiones son específicas hoy en día y qué cuestiones hoy nosotros debemos estudiar del Estado y de la política. En eso me parecía interesante, como les decía recién, pensar la cuestión de Max Weber en la sociología histórica como una herramienta para la comprensión de la dinámica estatal. ¿En qué sentido? Como ustedes saben, Max Weber trabajó a lo largo de toda su obra las dinámicas de construcción estatal y las dinámicas históricas de racionalización, lo que Weber termina denominando la caja de la burocracia, ¿no? Y en la forma en la cual la burocracia se autonomiza y cuáles son las lógicas racionales. Nosotros acá tenemos un primer punto sobre el cual yo les quiero llamar la atención y los invito a reflexionar, que tiene que ver con la apropiación. Vuelvo sobre una pregunta que hizo un compañero en la primera clase: ¿cuál es el sentido de pensar y de presentar una biografía intelectual del autor? Y el sentido de pensar una biografía intelectual del autor es ver el contexto de producción y ver posibles elementos que permitan problematizar las lecturas de los autores. Sobre todo en estas unidades que son más bien teóricas, digo, ¿no? O sea, digo, si la cuestión fuera un análisis práctico, otro sería el registro del trabajo, ¿no? Pero en esta cuestión más teórica sí debemos pensar sobre ciertos aspectos que hacen a la biografía y al contexto a la biografía del autor y al contexto de producción de la obra. Respecto de Max Weber, nosotros, como les decía hace un ratito, nos apropiamos de la obra de Max Weber en castellano a partir de las primeras traducciones que se hacen en los Estados Unidos. Y el primer traductor de Max Weber en los Estados Unidos es Talcott Parsons. Talcott Parsons, para quien no lo conozca, es un sociólogo funcionalista cuyo principal interés, el principal interés de Talcott Parsons, yo no sé si ustedes sabían, su tesis doctoral, tiene que ver con la profesionalización de la medicina en los Estados Unidos, con la generación de una burocracia especializada. A partir del trabajo de Parsons, que es un trabajo funcionalista, Parsons hace una lectura del trabajo de Weber y una traducción del trabajo de Weber, anclándose, digamos, todo el trabajo de reinterpretación de la obra weberiana en los tipos ideales. Y son el trabajo de Parsons anclado en tipos ideales el que nosotros recibimos en castellano, a partir de traducciones mexicanas que nos llegan a Argentina. Ese trabajo, como bien les decía, hay una traducción argentina también, muy temprana de la traducción de Parsons. Ese trabajo de Weber, ¿sí?, pierde una dimensión muy importante que justamente es la que rescato con Stephen Calvert, que yo les traigo a colación en la clase de hoy, y que tiene que ver con las dimensiones de la racionalización en el largo plazo de las dinámicas sociales. Entonces, Stephen Calvert, digamos, hace una deconstrucción de la lectura parsoniana y nos invita a pensar, como les estaba diciendo, desde otro lugar la obra de Weber, presentando aspectos que son novedosos. De esos aspectos, yo lo que rescato para ustedes hoy, que es lo que les propongo y es lo que van a encontrar en el video que puse en la plataforma, el primero que tiene que ver son con las lógicas de racionalización y de distribución del poder en la sociedad contemporánea, y en Occidente en particular, porque, digamos, Weber es un autor que está pensando en la dinámica cultural occidental más allá de las dinámicas de otras regiones. Utiliza la India, por ejemplo, o Asia para poder pensar en perspectiva comparada, otro elemento muy importante para la obra de Weber, la dinámica propia de Occidente. Otro punto importante también para señalar, todos los autores que yo les estoy trayendo, de una forma u otra, piensan en un área cultural que es el área cultural propia de la emergencia del capitalismo, que es Occidente. Desde ese punto de vista, Calvert nos señala que en la obra de Weber hay dos lógicas de racionalización. ¿Qué quiere decir esto? Son dos lógicas de distribución del poder en las sociedades occidentales. La primera de ellas es la lógica del mercado, entendiendo la lógica del mercado como la lógica de asignación de recursos en función del lugar que ocupan los actores en el mercado.
Esta es una primera lógica, señala Weber, eso es lo que van a encontrar en el texto de Calvert, una primera lógica de desarrollo de las instituciones sociales en las sociedades occidentales. Esa lógica, dice Weber, y es aquí lo interesante, está acompañada de una segunda lógica, que es la lógica del Estado. Entendiendo la lógica del Estado como una lógica de asignación de recursos en una sociedad en función de un plexo normativo. Y aquí la diferencia fundamental. La lógica de asignación de recursos en función del mercado es una lógica en función del poder relativo de los actores en la distribución de los recursos en una sociedad determinada, y la lógica de asignación de recursos por parte del Estado es una lógica de asignación de recursos en función de la normativa, ¿sí?, que rige al hecho social que es el Estado. ¿Se entiende esto? Esto es fundamental para comprender la propuesta de Weber que nos trae Calvert y que supone que estas dos lógicas, dice Weber, se desarrollan de manera concomitante en las sociedades occidentales. Y el punto en el cual se genera, digamos, una situación de tensión es que en la emergencia del capitalismo hay actores que propugnan por el desarrollo según la lógica del mercado y hay actores que propugnan por el desarrollo según la distribución de los recursos en una sociedad determinada por la lógica del Estado. Ambas lógicas coexisten en la sociedad contemporánea. Una lógica no supone la no existencia de la otra, sino que son concomitantes. Esto me parece interesante pensarlo, porque fíjense ustedes, de vuelta, en el armado de la materia y en el pensamiento, digamos, en la forma en la cual yo les propongo los principios políticos de la defensa, en el siglo XX y en el siglo XIX, es una u otra lógica la que trata de prevalecer en momentos de crisis. Lo vimos en las crisis de 1880, 1870 en Europa, pensemos la crisis de 1890 en la República Argentina, que es el correlato, digamos, en términos de crisis en el momento histórico del capitalismo, la crisis de 1930 y su correlato en la República Argentina, con los cambios que se dan en las estructuras estatales. Pensemos luego en la forma que adopta posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial la asignación de recursos en la sociedad, y pensemos los debates que se generan hoy en día respecto de la asignación de recursos en términos si es el mercado o es el Estado la mejor lógica de asignación de recursos en una sociedad determinada. Como verán, digamos, este es un primer punto, entiendo yo, digo, o sea, salvo algunas lecturas, no es la forma clásica en la cual uno aborda el trabajo de Max Weber, pero sí, teniendo esto en mente, si ustedes vuelven a releer la obra de Weber, van a encontrar que en la obra de Weber se están dando estos elementos y hay esta tensión, y esto genera en el autor la búsqueda de poder comprender qué elementos conllevan a la autonomización de una u otra lógica en las sociedades occidentales contemporáneas. La lógica de la racionalización burocrática es la forma que encuentra Max Weber para explicar cómo hace el Estado para imponer su lógica de asignación de recursos en las sociedades occidentales. La lógica del capitalismo es aquella que busca imponer, ¿sí?, la asignación de recursos según el mercado. ¿Hasta aquí me siguen? No sé si hay consultas sobre este primer punto. Pueden... Ninguna consulta. Comisión NEC Plus Ultra. Seguiremos adelante. Como les decía, aquí aparece una dimensión subyacente a lo que les estoy proponiendo, que es la dimensión del conflicto. Mencioné que había dos lógicas. Estas dos lógicas de desarrollo, de racionalización social van de la mano.
o son contemporáneas, son sincrónicas, y en todo caso una u otra prevalece en algún momento determinado en función del interés de los actores. ¿Qué supone esto? Supone la dimensión del conflicto social. El conflicto social y el poder. Subyace en la lectura de Max Weber la existencia del conflicto como aquello que va a dirimir en algún momento determinado la prevalencia de una u otra lógica en la asignación de recursos. Primer punto también, un punto también que me parece dable destacar, porque lleva a todo momento que la noción de Estado y la noción de conflicto, ¿sí?, emergen como en conjunto en la lectura weberiana, y nos desprendemos de esta manera de una aproximación a la obra de Weber desde el pluralismo individualista, buscando comprender ya actores sociales colectivos y no tanto la acción individual. Esto en respecto del texto de Calvert sobre la lectura de Weber. Este es el primero de los puntos. El segundo, sí, Gerardo Videgain, por favor. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Quiere decir que, a ver si lo entiendo bien, ¿no?, lo que usted quiso decir, si los actores sociales no reciben o entienden que no reciben lo que ellos entienden que es justo para ellos, viene el conflicto. El conflicto, sí, acá lo que subyace, si me permitís, Gerardo, sí. Lo que señala Gerardo justamente es que el conflicto, Gerardo, está sistemáticamente presente en la obra de Weber. Los actores, ¿sí?, son proclives a una u otra lógica de asignación de recursos. Hay actores que propugnarán por una lógica de asignación de recursos según el mercado, y hay actores que propugnarán una lógica de asignación de recursos según el Estado. ¿Sí? Entenderán que la lógica estatal es aquella la mejor para asignar recursos, y habrá actores que entenderán que la lógica del mercado es la mejor para asignar recursos. ¿Cuál es aquella que prevalece? Bueno, es una cuestión de poder. Es aquel actor que tiene más poder el que podrá imponer una lógica de asignación de recursos en un momento determinado, y esta podrá ser independiente, será la que adopte el actor. Podrá ser de mercado, podrá ser del Estado. Pero el conflicto va a estar presente en que va a haber actores que van a propugnar por una lógica de asignación de mercado, y hay actores que van a propugnar por una lógica de asignación por parte del Estado. Ahí se genera el conflicto, y esto es uno de los motores que identifica Max Weber como un motor de desarrollo histórico. Los actores que impulsan al Estado como el medio más eficiente de asignación de recursos en un momento determinado, tomarán una crisis del mercado para decir: vean ustedes, el mercado ha generado una crisis, es el Estado quien tiene que asignar recursos. Y en otro momento determinado, cuando el Estado entra en crisis, aquellos actores que propugnan por el mercado dirán: vean ustedes, es el Estado el que genera la crisis, debe ser el mercado quien asigna los recursos. Esto, en la obra de Weber, sucede de manera continua en el desarrollo de las sociedades occidentales. Pero, digamos, es la discusión entre ambas genera al mismo tiempo un conflicto, porque aquellos actores que por una posición de poder quieren que Leandro, si podés, a ver, silenciar. Ahí está. Aquellos actores que por una posición de poder quieren o estiman que es el Estado aquel que tiene que asignar los recursos, obviamente no dejarán que sea el mercado, porque también significa perder poder. Y aquellos actores que se ven beneficiados por una lógica de asignación de recursos según el mercado no querrán que sea el Estado quien asigne los recursos, porque también perderán una posición de poder. ¿Cómo se traduce esto concretamente en las sociedades actuales? Bueno, cuando es, por ejemplo, pensemos en la crisis de 1930,
cuando los actores pro mercado a favor del capitalismo financiero veían con malos ojos la intervención del Estado en la regulación de las relaciones capitalistas. Pero son los actores que promocionan o propugnan la lógica de distribución y asignación de recursos mediante el Estado los que salen beneficiados de la lógica de la crisis de 1930 por la dimensión y la profundidad de la crisis capitalista de 1930. Ahora, eso en otros momentos de la historia no es tan claro. 1930 zanja una diferencia por la profundidad de la crisis. 1980, en las sociedades centrales, también zanja, y ahora le doy la palabra a Alejandro, que levantó la mano, la década del 80 también zanja una diferencia, puesto que termina siendo la lógica del mercado la que se impone, luego de varias décadas de asignación, de prevalecencia del Estado como lógica de asignación de recursos. No sé si se entiende, Gerardo, esto, y hace a lo que vos me habías consultado. Si lo trasladamos o intentamos trasladarlo a la situación actual del COVID que están viviendo el mundo, podemos decir que esto se está aplicando ahora y hay un conflicto permanente de actores que reclaman subsidio o el apoyo del Estado y a su vez el Estado de grandes compañías o de grandes terratenientes o grupos pesados le reclama dinero para volcarlos en ese tipo de ayuda. No sé si... Exacto, sí, es eso. Y ahora, Gerardo... Es un ida y vuelta, perdón, ¿no es cierto? Exactamente. Y ahora con otro ejemplo histórico, voy a incluir una nueva dimensión, que es la dimensión de los actores en el Estado. Porque hasta ahora vimos el Estado y el mercado como dos lógicas, y ahora vamos a comenzar a problematizar más aún la noción de Estado para incorporar nuevos elementos de análisis. Alejandro había levantado la mano y luego había levantado la mano Leandro. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, profesor? Una consulta, una duda que tengo, ¿no? Independientemente del modelo de elección, ¿el Estado no es el que termina decidiendo e interviniendo, ya sea en el contexto de mercado o en el contexto de lo que da el propio Estado? ¿No es el que termina tomando la decisión final? No siempre, porque a lo que hace referencia el trabajo de Weber, que les propongo, esta lectura del trabajo de Weber por Calvert que les propongo hoy, es que son aquellos actores que, digamos, sería como decir, a ver cómo poder ponerlo en otros términos, sería ¿en qué construcción de poder abreva la lógica de asignación de recursos? Siempre el Estado tiene una dimensión normativa y regulatoria. Ahora, el rol del Estado puede ser diferente, ¿sí? Y de hecho, hay periodizaciones del rol del Estado en el cual, por ejemplo, el rol del el Estado decimonónico, y hasta en Argentina no podemos pensar claramente hasta 1930, es un Estado gendarme. ¿Regula el Estado? Sí, por supuesto. ¿Asigna recursos? No. Sino que lo que hace el Estado es ejercer las funciones primordiales que hace al poder de policía, defensa de fronteras, administración de justicia y exacción de recursos mediante impuestos y tributos. Ese Estado es un tipo de Estado. Por supuesto que está presente el Estado, no estoy diciendo que esté ausente. Ahora, la lógica de asignación de recursos que prevalece, supónganse, en la República, si pensamos la República Argentina hasta 1930, ¿sí?, es en función del modelo agroexportador que tributaba en una construcción de poder de lo que se ha denominado las 1000 familias de la oligarquía argentina. Esa lógica de asignación de mercado, en todo caso podemos pensar después qué tipo de mercado, oligopólico, pero de mercado finalmente, ¿sí?, no abreva en un mayor poder del Estado. El cambio en el rol del Estado en la República Argentina se da claramente con la crisis de 1930 y con una construcción de nuevas capacidades estatales que después se problematiza con la incorporación de nuevos actores, pero eso lo vamos a ver ahora un poquitito más adelante. No sé si eso está claro, Alejandro. Sí, está bien, perfecto, gracias. ¿Leandro? Sí, un poco está mi pregunta relacionada a la de Alejandro. Si vemos que estas dos lógicas conviven y de manera tensional y va a ser el conflicto la que dirima la imposición de una sobre la otra,
Eso lo vemos, digamos, permanentemente en la política a través del tiempo y sobre todo en la democracia, que es de alguna manera una convivencia con tensiones de intereses distintos. Ahora, si ese conflicto que usted nombraba se intensifica, ¿quién lo dirime? Porque yo estoy pensando en la definición del Estado de Weber, en el cual hay un monopolio de la violencia que me parece a mí viene para terminar con ese conflicto y de alguna manera impartir reglas de convivencia. A lo mejor, no sé, se me ocurría pensarlo así, no sé si estoy equivocado o no. Lo que hay que pensar, Leandro, es que la dimensión del conflicto en la distribución de los recursos no siempre, primero que no siempre se da, y esto un poco lo mencioné en la clase pasada, el régimen capitalista puede ser republicano, no siempre democrático. Primer punto sobre el cual me parece que hay que tener cierta claridad. Y de hecho es lo que yo menciono en algunos de los textos que puse en la materia respecto de los liberalismos no democráticos que existían en Europa en el siglo XIX, que son los liberalismos que también formaron a las élites latinoamericanas y que, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante, lamentablemente también está en francés, del director de la carrera de ciencia, el decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Lausana, Alexis Keller, sobre los liberalismos no democráticos, que son liberalismos en los cuales la cuestión principal, y fíjense cómo esto hay una constante en América Latina, tiene que ver con el lugar del pueblo. Entonces, eso es un primer punto. Entonces, nosotros podemos tener un liberalismo no democrático, como tenemos en América Latina en el siglo XIX, en el cual, de una forma u otra, entra en cuestión la asignación de recursos. Pensemos en la Argentina de 1930. La Argentina de 1930 no podemos decir nosotros que era una Argentina democrática. Sin embargo, frente a una crisis muy profunda en términos económicos, hay un conflicto respecto de la asignación de recursos en los cuales actores que tienen que ver con burocracias especializadas del Estado, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en la década del 30, comienzan a decir de qué manera se tienen que asignar los recursos frente a lo que se comprendía eran problemas de asignación de recursos por parte del mercado en manos de, como decía yo recién, el modelo agroexportador que había beneficiado a las 1000 familias argentinas. No siempre tiene que llevar un profundo conflicto social esto. Depende del grado de democratización y acá empiezan a tallar otros elementos, pero sí hasta 1930 puede entenderse como un problema de elites. Otro elemento que me parece importante contextualizar de la producción de Max Weber es que la producción de Max Weber es una producción en la cual analiza la política que todavía recién entra a la sociedad de masas. Elemento que comienza a ser de relevancia para nuestro análisis político a partir de 1930 y está claro en el caso argentino, por ejemplo, con la emergencia del peronismo como hecho democratizador del sistema político argentino. Entonces, aquí hay ciertos elementos que nosotros tenemos que empezar a pensar que puede ser. ¿Hay conflictos? Sí, hay conflictos. ¿Hay lógicas de asignación de recursos? Sí, hay lógicas de asignación de recursos. ¿Dentro de la misma élite? Sí, por supuesto, dentro de la misma élite. ¿Y puede haber lógica de asignación de recursos populares diferentes? Sí, también las puede haber. Digamos, estas variables, si yo tuviera que construir una matriz, diría que es un cuadro de doble entrada en el cual podría tener, digamos, grado de democratización y lógica de asignación de recursos. ¿Sí? No sé si esto se va siguiendo y acá podríamos empezar a construir con esto que nos propone Weber y a partir de la experiencia del siglo XX, tipologías, ¿sí?, con las cuales nosotros podríamos caracterizar los momentos históricos en función del grado de democratización y en función de la lógica primaria de asignación de recursos en un momento determinado. Marcelo Patti había levantado la mano, no sé si Leandro, si más o menos queda en claro. Esto Sí, está claro, gracias. De nada. Marcelo, ¿habías levantado la mano? Sí, no, sí, yo le quería consultar. Yo quería conversar. Ah, bueno, perdón. No, sí, no vamos a hacerlo. Después de tú. Sí, sí. Marcelo había levantado la mano, después Jesús. Ajá.
Bueno, yo le quería consultar, digamos, me queda claro esta lógica de asignación de recursos, pero hasta acá, digamos, es una discusión casi puramente económica. Quiero saber cómo llega a la defensa, ¿no? ¿Cuál es el nexo con la defensa para digamos, ir más al punto nuestro, más allá de lo económico que se entiende perfectamente? ¿Cómo afecta a la defensa? ¿Cuál es el enlace con la defensa? No sé si me... Sí, por supuesto. Acá, Marcelo, el primer punto sobre el cual yo les quiero hacer hincapié es que asignar recursos no obedece a una lógica política, a una lógica económica exclusivamente. ¿Sí? Los recursos pueden ser materiales y simbólicos, ¿sí? Y la lógica que prevalece en el caso del Estado es una lógica política, en el caso del mercado será una lógica económica. La asignación de los recursos después estará dada por quiénes son los actores que están en el Estado. Y en este caso, es eso lo que nos puede conducir a ver qué recursos se asignan en el tema de defensa. ¿Se entiende? Digo, y en el caso contrario también. Si la lógica de asignación de recursos que prevalece en una sociedad determinada es el mercado, pero los actores con poder en una sociedad determinada tienen vocación de proyección de poder en tanto fracción de clase o clase en el contexto regional, bueno, eso influirá en la forma en la cual ven al instrumento militar y piensan la política de defensa. Pensemos, por ejemplo, en los actores, digamos, yendo concretamente al caso Marcelo, pensemos en el desarrollo del instrumento militar británico en contexto del siglo, pensemos en el siglo XVII, XVIII y XIX, en el cual claramente la lógica de asignación de recursos en el Reino de Gran Bretaña era una lógica de asignación por parte del mercado en manos de la clase comerciante. Eso de ninguna manera, digamos, o sea, eso influye, la forma en la cual esa clase comerciante británica se proyectó en ultramar, influyó en la forma en la cual se pensó la Armada británica y luego el instrumento militar en su conjunto. Primero la Armada y después el instrumento militar en su conjunto. En otro momento determinado podemos pensar en otros actores, como pueden ser, por ejemplo, una prevalencia del Estado post-crisis de 1930, esto es claro, ¿sí? En el caso de la Alemania nazi, en el cual el Estado tiene un rol preponderante en términos de asignación de recursos en la Alemania de 1930, y en función de una proyección de los sectores dominantes alemanes de su espacio, lo que el régimen nazi llamaba su espacio vital, influye en el gasto militar. Traigo ejemplos extranjeros para no problematizar la lectura nacional que creo, digamos, puede llevar a varias horas de debate, entonces prefiero mantenerme en el espacio de la historia y ajeno a América. Sí, pero no sé, Marcelo, si esto ha respondido un poco tu inquietud. Sí, profesor, perfecto, gracias. De nada. Bueno, y yo decía recién, entonces, sí. Jesús, discúlpame. Yo lo veo desde un punto de vista del tipo de gobierno para la asignación de recursos, porque en el caso de defensa, mucho depende del tipo de gobierno que haya en cada país, porque de ahí mucho depende los gastos y la asignación de recursos dentro de la institución. Sí. Por supuesto que cada tipo de gobierno tiene una mirada particular respecto del área específica de defensa. Yo estoy señalando grandes rasgos, Jesús, sí, pero nosotros podemos ir, digamos, como analizando más finito. Sin embargo, yo, Jesús, antes de ponerme en un análisis más fino, sí quiero traer una dimensión más para problematizar el trabajo de análisis, que después ya nos va a ir, digamos, sobre esta inquietud que tanto manifestás vos como manifestó también Marcelo, que después nos va a permitir ir pensando en el caso latinoamericano y sobre todo el caso latinoamericano actual. Ese elemento que yo les quiero traer a colación es el elemento de la problematización ya dentro del Estado. Fíjense ustedes que nosotros fuimos de lo general, que es aquello específico que es la política, luego ver que una de las dimensiones específicas de la política tiene que ver con el Estado,
luego ver que hay diferentes racionalidades en el desarrollo histórico de las sociedades occidentales, que puede ser por la asignación de recursos por el mercado o por el Estado. Y finalmente, el elemento que me parece que contribuye a esto tiene que ver con la dimensión problemática dentro del mismo Estado. Porque fíjense que hasta ahora hablé de Estado, de mercado, hablé de lo político y ahora hay una dimensión problemática que voy a incorporar, que es la dimensión problemática dentro del Estado. ¿Cuál es la dimensión problemática dentro del Estado? Justamente, como bien señalé, hace un momento no recuerdo si había sido Leandro o Alejandro que me lo habían consultado, respecto de los tipos de Estado. Creo que era Leandro, que yo mencioné el Estado gendarme. Y lo que decía en ese momento, decía, bueno, vamos ahora, 5 minutos más tarde, yo lo que les iba a comentar era lo siguiente. La crisis, pensemos en la crisis de 1930, y acá ya vamos a comenzar con el sujeto muy espinoso que es ya la historia argentina. Pensemos la crisis de 1930 en la República Argentina. Claramente, desde el punto de vista político, nosotros tenemos un régimen conservador y un problema de asignación de recursos. Se generan nuevas capacidades estatales. Las capacidades estatales que se generan en la República Argentina en la década del 30 tienen que ver con la regulación del comercio exterior y al mismo tiempo con la promoción de ciertos sectores estratégicos en un marco de restricción externa y una necesidad primigenia de sustitución de importaciones. La generación de esas capacidades estatales claramente tuvo origen en los sectores dominantes argentinos, ¿sí?, que promocionan, por ejemplo, pensemos un caso muy concreto, que son las juntas de promoción, la junta de carne, la junta de trigo. Las juntas son actores estatales que se generan desde las élites dominantes argentinas en el contexto de la década del 30. ¿Cuál es el contexto de emergencia que posibilita que las juntas sea un instrumento político válido en la década del 30? El contexto de emergencia es que justamente el Estado no está problematizado. ¿Por qué no está problematizado? Porque no está democratizado el Estado aún. Es decir, los sectores dominantes asumen como lógica y válida la regulación de las relaciones económicas en tanto y en cuanto ellos controlan las relaciones económicas. ¿Se entiende esto? Esto es muy, muy importante. Porque las juntas que nacen como una política estatal de la década del 30 y se pueden encontrar, digamos, para quien quiera, los debates parlamentarios de la década del 30 son muy, muy ricos, porque todo el arco político sostiene la necesidad de regular las relaciones económicas. Pero esto es válido en tanto y en cuanto el peronismo todavía no es un actor de peso en el escenario político argentino. ¿Cuál es el elemento que interviene para que las juntas de promoción y de regulación de las relaciones económicas no sean más un instrumento válido? Lo que sucede entre 1930 y 1970 es un proceso de incorporación de amplias mayorías de la población argentina a la vida política, y que esas mayorías en la vida política argentina comienzan a tener injerencia en la toma de decisión respecto del destino que se otorga, y acá vuelvo sobre las lógicas de asignación de recursos y quiénes son los actores que intervienen en la lógica de asignación de recursos, y es que hay mayorías de la población que comienzan a intervenir activamente en la toma de decisión respecto del destino que se otorga al excedente productivo al cual accede el Estado a través de las juntas. ¿Se entiende esto? Las juntas, veo caras de más o menos. Walter, hay algo que no se entendió. Por favor, levanten la mano si hay algo acá que no sea claro. Sí, Gerardo, por favor. A ver, si vamos entendiendo. En la medida que la gente o el pueblo o los grupos de poder mantuvieron, pero la gente del pueblo empieza a formarse o educarse y a insertarse en los grupos de poder, empiezan a tomar decisiones, ¿no es cierto?, que antes tomaba exclusivamente un grupo reducido. Y ahí es donde empiezan a darse vuelta las cosas.
Exactamente. Supongamos, vamos a ponerlo en términos más chiquitos. Supongamos que nosotros... los términos, ¿no? Pero tratando No, está perfecto. Supongamos Esta que es una guerra asimétrica entre sus conocimientos y los míos. Esto es asimétrico. Vamos a ponernos en términos de este curso. Federico antes había levantado la mano. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Justamente era tenor de lo que preguntó recién el señor Brigadier, si esto de la intervención de las mayorías tiene que ver exclusivamente con un proceso de conocimiento de parte del pueblo o en realidad tiene que ver con una apertura política, básicamente con la inserción de la democracia, ¿no? Es decir, ¿a qué se debe que las mayorías empiezan a tener este peso o empiezan a ser gravitantes en cuanto al excedente de las juntas, en este caso que usted mencionaba? Ahí, vamos a ponerlo con un ejemplo práctico y sobre esa base vamos a trabajar a ver si es más claro. Supongamos que somos nosotros 28 que hoy estamos presentes, lo que agarramos y decimos, bueno, a ver, se nos está se viene un desbarajuste terrible, bueno, tenemos que ver cómo nos organizamos, vamos a garantizar, no sé, somos productores de carne, pensemos en la Argentina de 1930, somos productores de carne, de grano, de yerba, vamos a garantizar instrumentos que nos mantengan un precio de base para nuestras producciones y que fomenten los términos de intercambio, tanto y en cuanto hay una crisis internacional. Ese instrumento fueron las juntas. Eso está claro en la década del 30, apoyadas por todo el arco político y que forman parte para quienes conozcan historia política y económica argentina, el Plan Pinedo. Eso es posible porque la representación política en la República Argentina en la década del 30 está en manos de los sectores concentrados, digamos, los sectores políticos. Lo más democrático que existe en la década del 30 es la Unión Cívica Radical. A partir de la década del 40, ¿sí?, y con el proceso de sustitución de importaciones, que emerge un claro actor político y social en la República Argentina, que es la clase obrera, los sectores trabajadores, hay un proceso de democratización de la representación política. Ese proceso de democratización de la representación política hace que intervengan nuevos representantes en el ámbito estatal que comienzan a tener injerencia en las juntas, que justamente son los instrumentos de asignación de recursos. Fíjense ustedes, como yo decía, dos lógicas de asignación de recursos en las sociedades occidentales capitalistas, que una es la lógica del mercado y la lógica del Estado. Las juntas reguladoras, en el caso argentino, es una lógica de asignación de recursos en manos del Estado. El Estado dice a través de la Junta cómo se asignan los recursos. Ahora, si el Estado somos nosotros 28 y nos pusimos de acuerdo en cómo asignamos los recursos, está todo bien. Si de golpe aparecen, entre las dos comisiones tengo 80 estudiantes, aparecen 50 más que nos dicen, no, che, dame recursos a mí también. Y nosotros 28 diremos, bueno, a ver, bueno, no sé, nosotros habíamos diseñado esto para 28, no para 70, para 80. ¿Se entiende? Y aquí hay un proceso, nuevamente, hay un proceso de conflicto, en el cual, fíjense que hay, digamos, hay una paradoja histórica en el cual no es posible volver a un régimen de asignación de recursos vía mercado, porque estamos en un contexto de efervescencia de la lógica de asignación de recursos vía Estado a nivel mundial, pero al mismo tiempo hay un proceso de democratización que hace que los resortes institucionales del Estado tengan que ser compartidos con los sectores populares. Esto, Federico, es uno de los elementos que puede explicar la salida no democrática por parte del sistema institucional argentino para sostener una lógica de asignación de recursos en manos de pocos. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo, acá hay un elemento en el cual nosotros podemos jugar con las dos lógicas de asignación de recursos y ver cómo cuando la lógica estatal parte de un nivel de democratización bajo y pasa a un nivel de democratización alto, hay actores que entran en el reparto de la torta. Digo, si yo lo tuviera que poner en el ejemplo de la torta, yo tengo la torta y ahora la torta la tengo que repartir como me dicen las instituciones, pero de las instituciones ahora deciden un montón de personas. Ese proceso,
¿sí? Es un proceso en el cual es el otro elemento que yo quería traer para problematizar, que es cuando el Estado, ¿sí? Los procesos de representación política generan una democratización de las instituciones de asignación de recursos con la lógica estatal, y eso genera un problema. No un problema per se, no es un problema per se, entiéndase, no es que yo estoy diciendo que es un problema, sino que hay un conflicto que allí está latente, porque hay posiciones de poder que no quieren ser abandonadas, y esto ustedes lo entenderán claramente. Digo, si hay un actor que tiene la manija, y dice, ¿por qué nosotros 28 decidimos que esto se reparte de esta manera? Me aparecen 80 y van a decir, no, miren, ahora nos hemos elegido democráticamente, vamos a participar de la forma en la cual se decide repartir todo esto y vamos a asignar recursos a fortalecer el proceso de industrialización. Y los sectores, por ejemplo, que fue el caso, los sectores productores de carne y productores de materia prima, dijeron, no, que esos recursos no vayan a la industria. ¿Qué ha sido el debate de la República Argentina durante los últimos 60 años? ¿Se entiende? No sé si acá más o menos esta guerra asimétrica de conocimiento, como decía el brigadier. Ahora, Jorge. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Usted habló de las 1000 familias. Actualmente, al día de hoy, hay muy pocos políticos que se animan a nombrarlas, ¿no? Salvo uno que Guillermo Moreno generalmente les achaca el tema de que son el gran problema argentino, es que esas 1000 familias siguen todavía dirimiendo el poder en el Estado, siendo Max Weber un estudioso del poder, ¿no? ¿Usted considera de que esas 1000 familias estuvieron sostenidas por las Fuerzas Armadas en su momento y hoy no? Y si usted considera de que estas 1000 familias fueron, o ya no creo que sean parte, pero fueron una parte importante del Estado manejando los intereses del mismo, ya no como integrantes del mercado, sino como integrantes del Estado. Plan Pinedo, por ejemplo, ¿no? No sé si fui claro, profesor. Sí, yo creo que ahí me permito como problematizar un poco tu inquietud, Jorge, y diría que los sectores concentrados de poder en la Argentina, yo dije las que fueron llamadas, las así denominadas 1000 familias, no creo que sean solo 1000 familias. Esto lo vamos a ver en la segunda unidad. Cuando nosotros ahora todavía, fíjense, yo voy de lo más sencillo a lo más complejo. En lo más sencillo partí de que existe una política, que aparece el Estado, que aparece en lógica de racionalización, y ahora estoy problematizando el Estado. Fíjense todavía que no incorporé la dimensión exterior, que va a ser otra dimensión que vamos a incorporar en la segunda unidad. Respecto del rol de las burocracias especializadas, le hace Fuerzas Armadas u otras, yo entiendo que los sectores de poder en la Argentina echaron manos a todos los actores, no solo a las Fuerzas Armadas. Pero sí entiendo también que fue una lógica instrumental. Porque esto sí lo he conversado con oficiales en actividad y retirados, digamos, el precio que pagó las Fuerzas Armadas por su participación política a lo largo del siglo XX fue muy alto el costo, en términos institucionales, respecto de la posición que ocupa en términos sociales hoy en día las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no es el caso para los sectores concentrados económicamente, que han mantenido un espacio de poder muy grande y no lo han perdido. Entonces, el primer punto, que es que lo que se buscó garantizar, por eso yo lo llevé a las racionalidades, al desarrollo de racionalidades. Lo que se buscó mantener a lo largo del siglo XX es una posición de poder. La racionalidad en la asignación de recursos, ¿sí?, ya sea por el mercado o por el Estado, fue instrumental en función de lo que necesitaban los sectores dominantes en un momento determinado.
¿Cuál es el caso? Siguiendo un poco la pregunta también que hacía Alejandro y Leandro hace un rato, y volviendo a esto, por lo que vos decís, Jorge, digo, clara es la década del 30 en la República Argentina, cuando son los mismos actores que hasta 1930 sostienen una política de libre mercado y ante una crisis internacional buscan la intervención, buscan una lógica de asignación de recursos mediante el Estado. ¿Hasta qué momento? Hasta que se democratizan las relaciones sociales en la República Argentina y obturan esa democratización de las relaciones sociales en la República Argentina a través de los golpes de Estado. ¿Se entiende? Digo, acá me parece que es un... No podemos decir que esas 1000 familias, como decíamos, digo, han estado, digo las 1000 familias, pero es más que las 1000 familias, ¿no? ¿Se entiende? Sí, no, lo entiendo eso. Y inclusive entiendo, bueno, esto da para hablar varias horas y ya se nos termina ahora. Siguen, ya no necesitan a los militares. Menos mal, porque ya los utilizaron y, como dijo usted, salieron muy mal. Pero hoy ya no lo necesitan a los militares, les quedan los medios de comunicación y los jueces para seguir siendo un polo de poder importante, ¿no? Sí, pero fíjense, y condicionar los gobiernos. Fíjense, en relación a la intervención de Jorge, que de vuelta, y acá esta es la lectura de Jessop, que es el otro texto que está, y la de Bourdieu, que los invito a leer, que acá hay un trabajo por parte de los sectores dominantes en todo momento de moldear, porque el Estado, que es la propuesta que van a encontrar en el texto de Jessop, el Estado no es más que la resultante de las relaciones sociales en un momento determinado en una sociedad dada. Entonces, ¿por Estado qué se entiende? ¿Se entiende la institución? No. ¿La institución qué es? Es la resultante de una disputa de poder. ¿Qué es la Junta? La Junta es la resultante de una disputa de poder en el cual ciertos actores tienen prevalecencia y pueden imponer una lógica de asignación de recursos. Y acá vuelvo a lo que decía Alejandro hace un rato. El Estado siempre está, de una forma u otra. La forma en la cual está el Estado es la resultante de las relaciones de poder en un momento determinado. Y es la resultante de esas relaciones de poder la que dará lugar a un dispositivo institucional determinado. Volviendo a la consulta que también había hecho Marcelo, son esas relaciones de poder, y que hizo Jesús en otro momento también, son esas relaciones de poder las que darán en un momento determinado un instrumento militar u otro. Porque esas relaciones de poder también harán que un Estado y sus clases dominantes se perciban o se autoperciban y se proyecten en un escenario internacional de una manera u otra, y para ello necesiten uno u otro instrumento militar. ¿Se entiende? No sé si ha sido esta segunda clase, digamos, sus caras me dejan más dudas que certezas. Como siempre, está abierto el foro. Yo sé que es un tema complejo y que muchas veces cuando hablamos de política, digamos, hay ciertas metáforas que nosotros tendemos a escuchar sistemáticamente en los medios de comunicación que buscan llevar el Estado a la metáfora de la familia, ¿sí?, a la cuestión del padre, no problematizan la emergencia de las instituciones, y acá mi propuesta es que ustedes comiencen a problematizar la emergencia de las instituciones y los actores que intervienen en ellas. Sí, Javier Pérez aquí, ¿no? ¿Qué tal, profesor? Yo todavía estoy como Gerardo, con millones de dudas y también... Y lo que yo veo y pregunto, ¿no? Es, sin conocer justamente todo este ámbito de ciencia política, yo veo como que está planteado como las dos lógicas del mercado y la lógica del Estado, como dos antinomias, pero como una mala y una buena, o son dos posiciones directamente, son dos posiciones políticas en general, digamos. Como está planteado, pareciera una totalmente mala, oligárquica, de los grupos concentrados, y la otra, no, la otra, ¿qué hace? Digamos, ¿cómo actúa? ¿No? Porque yo lo que veo mezclado con decisiones políticas, economía, es una mezcla que, tal vez por mi forma de ser, nunca es blanco o negro, no creo que exista el blanco o negro. Es decir, cada situación
y cada momento es el momento de usar las herramientas que uno viene de las teorías. Entonces, por eso yo soy enemigo del blanco-negro o de que esto es bueno y esto es malo. Entonces yo calculo que a lo largo de la situación hoy empleamos, y que a veces desde mi punto de vista, creo que más en nuestro querido país y en otros países también, se ha cometido ese error, ¿no? De pensar, de no pensar, digamos, decir, no, esto tiene que ser así porque la teoría, y atarse a uno, y me parece que a veces, como decía Deng Xiaoping, no importa que el gasto sea blanco o negro, sino que coma ratones, ¿no? O que persiga ratones. Me parece que es un poco eso. Entonces yo lo que veía un poco, no entendía la lógica del Estado, es decir, cómo actuaba el Estado. Por eso yo mencionaba, Javier, recién, cuando hacía la intervención y decía la década del 30 sirve muy bien para caracterizar todo esto, porque nos encontramos con el mismo actor que aplica hasta 1929 una lógica de asignación de recursos prevaleciente en el mercado, y frente a la crisis internacional, ese mismo actor aplica la lógica de asignación de recursos mediante el Estado. No es ni buena una ni la otra. Y el conflicto no es algo a lo cual hay que escapar, sino que es inherente a esto, que es una lógica de asignación. ¿Por qué? Digo lo siguiente. Porque en una u otra lógica de asignación, lo que va a prevalecer es, digamos, hay posiciones de poder que van a ser beneficiadas, o construcciones de poder que van a ser beneficiadas, y posiciones de poder para las cuales esa asignación de recursos va a ser lesiva. Pensemos en los actores que se benefician exclusivamente de una lógica de asignación de recursos mediante el mercado, que en un momento en el cual interviene el Estado le dice, no, nosotros vamos a regular, y nosotros todos los recursos no se van a asignar para esto, sino que vamos a comenzar a asignar recursos para, no sé, promover la industria. Entonces, en ese momento hay un conflicto, porque el actor que se ve beneficiado va a decir, no, yo no quiero esto. ¿Por qué si yo hasta hoy recibí 80, tengo que dejar de recibir 80 y voy a empezar a recibir 60? O voy a empezar a recibir 50. Y eso es legítimo. Digo, lo que yo les estoy proponiendo acá no es ni bueno ni malo, ni blanco ni negro, sino una forma de analizar el por qué emerge ese problema. Por eso yo decía, digo, y esto es mucho más complejo que las mil familias. Digo, o sea, acá lo que aparecen son muchísimos actores y hasta ahora no incorporé la dimensión internacional, que es lo que yo les decía recién. Después vamos a incorporar la dimensión internacional y va a ser, digamos, aún más complejo. Pero no estoy proponiendo una lectura simplista ni maniquea, y menos aún de la historia argentina, digo, que nos va a llevar así como... No era la idea, pero las dudas, por un poco para mostrar también la gran, tal vez, ignorancia de este tema, ¿no? Pero todo forma de la interpretación esta es totalmente espontánea. Creo que es mucho mejor, eso cuesta mucho más, pero... Sí. La idea del curso justamente y de estos textos es comenzar a ver qué elementos intervienen, y justamente lo que vos señalás, Javier, que muchas veces en algún momento histórico determinado, los instrumentos, pensemos siempre que yo estoy hablando en términos de poder y asignación de recursos. El poder es justamente asignación de recursos, es producción del espacio. Entonces, en un momento determinado, los actores echarán mano a uno u otro instrumento en función del contexto nacional y contexto internacional. En un contexto nacional no democratizado, los actores de la oligarquía echan mano a la gestión estatal, fundan las juntas y establecen elementos de regulación del mercado. En un contexto con mayor democratización, dicen, bueno, esto ya no lo controlo yo solo, entonces no la quiero la junta. Estoy simplificando, ¿no? Pero ahí hay ciertas cosas para ir pensando. No, te decía porque tal vez hay también formas de pensar, por eso te decía a veces del tema de no atarse a una herramienta determinada, porque uno piensa así, porque, por ejemplo, tal vez algunos pensaban en su momento, en los años 30, no es mi caso, pero que la mejor manera para desarrollar la Argentina, y no la oligarquía, gente común, pensaban que esa era la mejor manera de desarrollar la Argentina. ¿Por qué? Porque teníamos la característica de que nuestra fortaleza era el campo y eso. Entonces, tal vez algunos, por supuesto, que gente que le convenía, porque tenía el poder, que se elija ese camino, y otros que tal vez estaban convencidos de que ese camino era mejor para la Argentina. Y el ejemplo actual, ¿no? Digamos que tal vez algunas democracias que también usan la lógica de la economía, una democracia europea o lo que sea, directamente es más el mercado,
pero que en estos momentos en crisis usa lo del Estado. Entonces, por eso digo, hay que adecuarse a la situación, digamos, por eso agarrar las dos herramientas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Una consulta respecto a lo que acaba de decir el general. Sí. Entonces, no hay una, digamos, una lógica políticamente correcta, digamos, para aplicarla. O sea, la coyuntura me va a indicar si en determinada circunstancia conviene la lógica de mercado o conviene la lógica de Estado o hay una tendencia a una corrección política, a un deber ser político que me hace inclinar la balanza sobre una u otra lógica. Yo, Federico, en eso voy a decir, me aparto completamente del deber ser. No. Es un punto sobre el cual no voy a silenciar porque se hace eco. Ahí está. No lo pongo en el plano del deber ser. ¿Por qué no lo pongo en el plano del deber ser? Porque yo estoy anclando la lectura siempre en el interés de los actores. Entonces voy a decir que el instrumento que se utilice es en función del interés de los actores. Y en todo momento vamos a encontrar actores para quienes su interés hace que sea mejor la lógica del mercado o hace que sea mejor la lógica del Estado. Y como yo les decía al principio, si nosotros construimos mentalmente, si ustedes visualizan una matriz, una tabla de doble entrada, vamos a encontrar actores populares para quienes la lógica del mercado es la mejor, actores no populares o actores de la economía concentrada para quienes lo mejor es la lógica del mercado y viceversa. Vamos a encontrar actores populares para quienes lo mejor es la lógica de asignación mediante el Estado, pero también vamos a encontrar actores de sectores económicos concentrados para quienes el Estado es la mejor lógica de asignación de recursos. Entonces, pensemos otro caso histórico. Yo lo llevo a la lectura histórica de vuelta para no meternos en brollo respecto a la historia argentina. Pensemos, y les tomo unos segunditos más, porque yo sé que es un tema un poco complejo. Pensemos el caso del desarrollo de Corea del Sur. Hay muchísimos libros escritos sobre el caso de Corea del Sur. Corea del Sur se desarrolla ¿en qué momento? Posterior a la guerra de Corea, luego de 1955. Hay dos ejemplos, uno es el ejemplo de Japón y otro es el ejemplo de Corea. Los Estados Unidos fortalecen el desarrollo de esos dos países. ¿De qué manera? Fortalecen el desarrollo capitalista. En el entendimiento de que eso genera una barrera de contención a la expansión del comunismo hacia Asia. Entendían que en los acuerdos de Europa y el límite en Berlín era la barrera de contención natural al comunismo en Occidente y que había que generar una barrera de contención al comunismo en Oriente. Ahora fíjense, tenemos son dos casos diferentes, el caso de Japón y el caso de Corea. En el caso de Corea, el desarrollo capitalista se da a través de una dictadura, que es la dictadura de Park, en el cual Park establece procesos de nacionalización, reasignación de recursos y crea las grandes corporaciones que apoyan al gobierno, las grandes corporaciones que hoy son Samsung, Kyocera, todas las corporaciones surcoreanas que hoy conocemos. Esa lógica de asignación de recursos fue una lógica de asignación de recursos en manos del Estado, apoyado por sectores económicos, con gran aprobación popular, que llevó al desarrollo capitalista de un país. Fíjense cómo lo que yo les estoy diciendo es que eso fue sin conflicto social. No, hubo conflicto social. Sin embargo, vean ustedes cómo podemos encontrar ejemplos de diferentes casos. En la unidad número 2 les voy a dar otro texto, también lamentablemente está en inglés, no hay traducción, yo me comprometo a darle la traducción, que es de un sociólogo indio que se llama Vivek Chiver, que analiza el caso comparado del desarrollo del capitalismo en Corea del Sur y el desarrollo del capitalismo en la India. Y cómo en el mismo momento se dan dos procesos de desarrollo capitalista, ¿sí?, fundados en la lógica de asignación de recursos mediante el Estado, y ambos toman derroteros diferentes en función de orientaciones políticas diferentes. O sea, con esto que les quiero decir, no hay una receta mágica, no hay un camino unívoco
¿sí? Y que las decisiones están tomadas en función del interés de los actores. Por eso lo principal y lo primero que nosotros tenemos que ver es quiénes son los actores intervinientes en la puja de poder, cuáles son los intereses de esos actores, y en función de eso, más estas herramientas analíticas que yo les estoy brindando, nosotros podemos establecer algunos cursos de acción. Creo que era Federico la semana pasada que me decía para ver, bueno, de este análisis que sacamos para adelante. En todo caso, lo que sí podemos sacar es poder hacer un claro mapa de actores que nos permita situarnos, digamos, en el análisis político, ver cuáles son las lógicas imperantes en la asignación de recursos, quiénes son los actores que propugnan por ciertas lógicas y por otras lógicas, y cuáles son los elementos que intervienen en el diseño de las políticas en un momento determinado. Bueno, y con esto vamos a dar por terminada la reunión de hoy, no porque quiera, sino porque después no puedo subir el video que dura más de 1 hora. Pero yo sé que es un tema complejo, que da para continuarlo. Yo no sé si quieren eventualmente, podemos llegar a organizar otra reunión esta semana, en algún horario, o la semana que viene hacer 2 reuniones y continuar el lunes que viene con esta misma, y poder profundizar un poquitito sobre estos elementos que me parece que dan algunas pistas analíticas para pensar los principios políticos de la defensa, como yo les proponía. Sí. Gerardo. No se preocupe por nuestras caras, las vamos a tener siempre, pero por lo menos hoy se dio el debate, así que creo que en la medida que discutamos es positivo. Sí, la idea es justamente comenzar, me parece a mí que un poco mi propuesta es un tanto provocativa intelectualmente, en el sentido de que yo les estoy brindando algunos elementos que por ahí salen de la lectura política corriente, justamente con la idea esta de generar debate, de problematizar ciertas lecturas que nosotros ya tenemos, de complejizar, de pensar que las cosas no son ni blancas ni negras, y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son? Porque en el fondo de lo que se trata acá es que de intereses de actores concretos que imprimen dinámicas específicas en un momento determinado, en un estado determinado. Entonces, bueno, ver qué elementos intervienen. Por eso, más allá de esto, como dijo el amigo Javier, hay que discutir las cosas. Creo que eso es lo bueno, no quedarse con una sola línea y discutir. Creo que el ejemplo de y él es bastante más joven que yo, 1 año. Mucho más joven. Creo que los casos muy interesante el tema de Corea del Sur, también de Japón, Taiwán es otro caso muy también que se desarrolló inicialmente en base a una dictadura, y bueno, y el caso de China ni hablemos, es algo muy particular y mucho más difícil de analizarlo, ¿no? Son culturas diferentes, pero creo que bueno, en todo este ámbito de amigo-enemigo o de la parte de mercado o de Estado, creo que también es interesante analizarlo, ¿no? Bueno, me alegro, espero que les sirva, y la idea es esta, ¿no? Desarrollar el debate, complejizar un poco los análisis, ver qué elementos podemos rescatar de todas estas lecturas, y que la idea siempre ha sido, bueno, seleccionarlos en función de, siempre pensando en la sociedad argentina y la complejidad que tiene la sociedad argentina, y muchas veces este punto de no salida, este calle sin salida que a veces nos encontramos analíticamente y decimos, bueno, ¿y por qué seguimos acá? Bueno, nada, son algunas propuestas que les hago. Bueno, les agradezco a todos, y si quieren después pasemos, les voy a pasar algunos horarios para la semana que viene, y podemos organizar otro pequeño encuentro sobre esta temática para continuar desarrollándola, más allá de las lecturas que ustedes hagan, y también puede ser que con las lecturas ustedes tengan nuevos disparadores para pensar. Así que bueno, les agradezco a todos por estar acá, espero que les haya servido, y bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. A ustedes.